denominábamos antes un sistema inquisitivo, para pasar poco a poco a un sistema acusatorio. Esto sobre la base de determinados principios, el principio de la mínima intervención penal, es decir, utilizando el derecho penal como de última ratio, y posteriormente también teniendo en cuenta que superar aquella vieja figura del tribunal que tenía a su cargo llevar a cabo la investigación de un hecho y luego de recabar la prueba, ese mismo tribunal dictaba una resolución de mérito en cuanto a la situación procesal de la persona que estaba en esa situación de conflicto con la ley penal. Esto es entonces superado por lo que se da a llamar el sistema acusatorio que en los distintos países, conforme lo hemos podido ver en el Centro de Justicia para las Américas, se va adaptando cada vez más rápido. Es decir, estamos viendo que poco a poco se va, digamos que, realizando una especie de sincretismo con lo que con lo que es el common law, el derecho anglosajón, en algunos institutos que han sido tomados con distinto éxito y algunos con un éxito muy notable. Todo el sistema de persecución penal, todo el sistema de tramitación de causas penales está en nuestro país, o en nuestros países, determinado por lo que son las políticas criminales. Las políticas criminales son dictadas por la cabeza del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, donde se pone énfasis en determinado tipo de conductas antijurídicas que deben ser perseguidas, que deben ser sancionadas. Una vez que existe esa, digamos, orientación, que normalmente es dictada por un fiscal general o por un procurador general, según cómo se llamen los distintos estamentos o distintos países y jurisdicciones, la justicia o el mecanismo se pone en marcha. Vamos concretamente a la Argentina, pero previamente deberíamos hacer un par de aclaraciones. En primer lugar, tenemos que decir que Argentina es un país federal como lo es México. Por lo tanto, en México y en Argentina tenemos provincias o estados, en las provincias en nuestros casos, que tienen determinado tipo de autonomía. Me pongo los anteojos para ver justamente en este momento, mensajes. Les decía que en nuestro país, concretamente, al tener estados federales, estados provinciales, las provincias, al firmar la Constitución de 1853, determina que hay cuestiones que son reservadas para cada una de esas provincias, es decir, son facultades no delegadas al gobierno central, al gobierno federal. Y una de ellas es la cuestión de los códigos de procedimientos, es decir, las leyes de procedimiento de nuestro país se diferencian en las leyes de cada una de las provincias o estados y una ley federal para determinado tipo de delitos federales y que tiene aplicación en todo el país. Es decir, para explicar mejor, cada provincia tiene su propio código de procedimiento para lo que son delitos comunes. Para determinado tipo de delitos que están regidos por una ley nacional, la Ley 48 y sus modificatorias, se establece un código federal que rige en todo el país. Estos son delitos especiales. Es decir, el delito común, llámese un homicidio, un robo, cualquiera de los atentados a los bienes jurídicamente protegidos, son juzgados por la justicia ordinaria del lugar donde ocurre el hecho, es decir, la justicia provincial, la justicia de ese estado provincial.
Delitos como el contrabando, el tráfico de drogas, la trata de personas, la falsificación de dinero, es decir, ya delitos que conmueven a toda la sociedad, son juzgados por la justicia extraordinaria, que es la justicia federal. Normalmente en las provincias argentinas, la mayoría, por no decir todas, ya tienen este paradigma al que hacemos alusión. Dejar de lado el viejo paradigma acusatorio, donde un juez de instrucción llevaba adelante la investigación de la causa y terminaba dictando sentencia, a este nuevo paradigma que es el sistema acusatorio. ¿Qué es un sistema acusatorio? El sistema acusatorio es aquel que básicamente distingue a tres sujetos procesales. Distingue a el Ministerio Público Fiscal, que representa al Estado y representa el interés popular, el defensor o el Ministerio de la Defensa, que es quien, bajo su tutela judicial a la persona que está en conflicto de ley penal, a la persona que está acusada, y un juez. Un juez que tiene la característica de ser absolutamente imparcial e impartial. Es decir, no está a favor de ninguna de las partes. El juez se va a encargar de escuchar a las partes y con las pruebas que las mismos presenten y los argumentos sobre esas pruebas va a dictar una resolución definitoria. Es decir, nuestro sistema procesal tiene, como en la mayoría de los países, las tres etapas: acusación, el proceso propiamente dicho o juicio o propiamente dicho, y la sentencia, una sentencia de mérito que va a declarar la responsabilidad de la persona o la inocencia de la misma. La responsabilidad penal en la Argentina de una persona en conflicto con la ley penal se basa en la prueba, y la prueba tiene que llevar al juzgador a un estado de certeza. Es decir, fíjense bien lo que les digo, tiene que existir la certeza absoluta por parte del juzgador para que una persona pueda ser condenada por un delito. En caso de haber pruebas que demuestran su inocencia, o en caso que esa prueba no sea suficiente y cree un estado de duda, la fórmula indubio pro reo, es decir, en caso de dudas está a favor del imputado, va a jugar para que esta persona sea declarada inocente. ¿Y por qué es esto? Porque la ley entiende y nuestro ordenamiento entiende que el error judicial es muy posible. Nosotros hemos visto en distintas experiencias que la justicia puede cometer errores. En los casos, en aquellos países donde hay pena de muerte, hay errores que han sido insalvables y, lógicamente, esto no tiene vuelta atrás. Por lo tanto, ya como hemos dicho, esta cuestión de la duda favorece totalmente al imputado. Nuestro proceso penal se divide en dos fases: una fase preliminar, una fase preparatoria, donde tanto el fiscal como la defensa preparan lo que va a ser el juicio propiamente dicho. ¿Y qué es de qué se trata esta etapa? La investigación penal preparatoria es llevada adelante con el fin de colectar la evidencia que posteriormente será utilizado en el juicio oral, al que veremos posteriormente, para poder llegar a una conclusión. Es decir, durante esta primera fase, estos sujetos procesales a los que hacíamos referencia están en tanto el fiscal como la defensa están en una cuestión de contradicción, pero están también en igualdad de partes, pueden proponer pruebas, pueden llevar adelante diligencias probatorias que vayan a abonar su teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Es la idea que tanto el fiscal como la defensa tienen de cuál fue la verdad real que ocurrió en relación a un hecho que se está investigando. Es decir, entonces, que durante esta etapa lo que se va
determinar, que es muy corta, en el caso de Córdoba dura 3 meses, es justamente los elementos de prueba. También en esta etapa procesal se va a determinar si es procedente la máxima medida que tiene de sujeción la persona que está en conflicto con la ley penal. Es decir, la detención, la prisión preventiva de esta persona. Y la prisión preventiva se dicta en casos en que están expresamente previstos por la ley, es decir, en el caso de que se trate de un delito muy grave, en el caso de que haya peligro de fuga, en el caso de que haya el peligro de que el imputado pueda tener influencia en la prueba, es decir, distintos conceptos y distintas previsiones que la ley tiene para justamente evitar que se frustre el objetivo de realización de la justicia penal, ya sea por profugarse la persona que está acusada o por modificarse la prueba que va a servir de base para luego la deliberación del juicio. También es importante destacar que en esta etapa procesal, en la primera etapa procesal, el Ministerio Público tiene lo que se determina el principio de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? El principio de oportunidad es que el Ministerio Público, ya sea por razones de política criminal o por razones expresamente previstas por la ley, puede seguir o no adelante con la acción. No sigue adelante con la acción, tiene la disponibilidad de la acción penal, en el caso, vamos a poner ejemplos, de que sea un delito muy leve o que se trate, la persona haya sufrido una pena natural, por ejemplo, aquel conductor que manejando un automóvil tiene un siniestro y muere toda su familia, es decir, situaciones especiales que la ley contempla para no seguir adelante con la acción penal. O por un delito de bagatela que no tiene sentido seguir adelante y poner en marcha todo el mecanismo judicial para una cuestión que se puede resolver por el principio de mínima intervención. Dicho esto, una vez que ya se ha completado esta etapa, que se ha escuchado como primera medida al imputado a quien se le ha hecho conocer el hecho que se le atribuye, se ha recabado la prueba, se ha resuelto sobre su libertad, el Ministerio Público solicita o requiere la elevación a juicio de la causa. Durante toda esta primera etapa, el juez, que habíamos dicho estaba entre medio de las otras dos figuras, de la defensa y del fiscal, va a ser las veces de un juez de control, de un juez de garantías, a quienes las partes pueden acudir en caso de que haya una violación de los derechos y las garantías de la persona imputada. Este juez tiene la facultad de justamente poner coto a cualquier tipo de ese tipo de actividad y es a quien en definitiva las partes pueden recurrir, ya sea en ocurrencia, para poder zanjar alguna diferencia que tenga, por ejemplo, la defensa con el fiscal. Esta ocurrencia es resuelta por el juez. En caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo, tiene una instancia más, que es la instancia de la Cámara de Acusación, que es un tribunal que está por encima de, el juez de control. Pero la figura, digamos, jurisdiccional es la que controla, la que pone coto a la actividad de las partes en el proceso. Otro sujeto procesal que es muy importante es el del querellante particular. Nosotros debemos recordar que la mayoría de nuestros delitos son de acción pública, es decir, que no se necesita para que el mecanismo previsto por la ley para llevar adelante la acción sea puesto
en marcha por la declaración expresa de una persona